Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Estoy tratando todos los días, queridos y queridas radiovidentes, de ver y oír con ustedes todas las cosas del propio jardín por primera vez. Cada cierto tiempo uno vuelve, por ejemplo, a algunos escritores que quiere, como William Blake, este gigante, este profeta que nació en Londres en el año 1757 y falleció en 1827, autor de una de las obras más originales, poderosas e intensas, diría yo, no solo la poesía inglesa, sino universal. Es todo un fragmento tomado al azar del libro Jerusalén. Tenía libros tremendos en el sentido total de la palabra. Aquí hay uno, por ejemplo, que casi no cabe en mis manos, una edición de Ciruela de los libros proféticos, ¿no? Yo paso con mucho cuidado cuando paso al lado de las estanterías donde está Blake, que no vaya a haber una energía que corra el libro y me aplaste o me mate, por ejemplo, ¿eh? Y leo en ese libro Jerusalén: quien desea hacer el bien al otro deberá hacerlo en los detalles ínfimos. El bien general es la coartada del canalla, el hipócrita y el adulador, pues arte y ciencia no pueden dar sino organizados al más ínfimo detalle y no en demostraciones generalizantes producto del poder racional. Lo infinito solo puede residir en una identidad definida y determinada. El establecimiento de la verdad implica la destrucción constante de la falsedad, implica circuncisión, no virginidad, oh razonadores de Albión. Me quedo con esta idea de que donde hay que concentrarse es en el bien, en los detalles ínfimos del bien, no el bien general como coartada del canalla, el hipócrita y el adulador. En tiempos en que tienden a aparecer a veces discursos buenistas, Nietzsche ya había hablado contra los buenos, decía, hay que tener cuidado con los buenos, ese es el comienzo del fin. Uno piensa, por ejemplo, no sé, en los talibanes en Afganistán, ellos son buenos, o sea, su discurso es buenista, ¿no? Pero sin embargo, el efecto en la vida puede ser devastador. William Blake tiene estos chispazos, tiene mucho, es una galaxia. Yo simplemente desde muy lejos la observo, como quien observa una estrella en el cielo, pero conozco un astronauta que ha viajado por el espacio de la noósfera, que ha entrado adentro de esos cosmos, de esas galaxias de los grandes autores, y ese es el escritor y músico Carlos Lloró, escritor cubano-chileno, le vamos a decir a esta altura, le estamos ya dando la nacionalidad por decreto poético aquí Desde el Jardín. Él reside en Temuco, profesor de la Universidad de la Frontera, quien va a dictar un magnífico taller la próxima semana dentro del espacio que hemos difundido varias veces aquí de los talleres de bolsillo, y el título del taller es Creadores de Mundo, William Blake, Lovecraft y Philip Dick. Vamos inmediatamente al contacto con nuestra nave espacial y con nuestro conductor de esa nave a la noósfera, Carlos Lloró. Querido Carlos, gracias por viajar desde esas galaxias a este pequeño jardín. Un gusto, Cristian, estar de nuevo aquí en tu jardín. Percibo nuevos aromas, maravillosos aromas de otros mundos. Sí, de todas maneras. Sobre todo estoy cultivando una flor muy antigua que se llama la flor inexistente, que es muy delicada. Trato de cultivarla aquí en mi jardín, querido. Tú la conoces bien, Carlos, la flor inexistente, ¿no? Sí, de lo inexistente, el gran escritor, otro de los creadores de mundos que no está en este taller, pero también vamos a hablar un poquito de él, José Lezama Lima, decía que lo inexistente gravita, es decir, en lo inexistente hay una gravitación, hay una energía, no hay un cuerpo. Es muy, muy interesante eso de la energía de lo inexistente, de lo cual también da cuenta la poesía y la vida misma de William Blake.
Claro, y me recuerda a esa frase del poeta argentino Roberto Juarros que decía, lo posible es solo una provincia de lo imposible, y etcétera, etcétera, etcétera. Querido Carlos, vamos inmediatamente a este viaje que tú le propones a las personas que quieran inscribirse. Busquen en talleresdebolsillo.cl, un taller que comienza la próxima semana. Tengo entendido que es el día jueves, la primera sesión jueves 30 de septiembre a las 20 horas. A ver, el título del taller son tres gigantes, William Blake, Lovecraft y Philip Dick. Primero, ¿por qué escogiste los tres y si hay alguna afiliación entre estos tres gigantes de la literatura? Sí, bueno, primeramente el cariño que siempre he sentido y la atracción hacia la obra de estos gigantes, ¿no? Los tres entran en una categoría que yo denomino poetas cosmogónicos, que son escritores que crean modelos de mundo, ya sea porque crean una teoría, un modelo cosmogónico al estilo de Philip K. Dick, que crea la cosmogonía de doble fuente, que es una relectura a las viejas tradiciones gnósticas, ¿no? El cristianismo rebelde de los primeros siglos, o creando un panteón de dioses artificiales, un panteón artificial, ¿no? Como Lovecraft. Generalmente los panteones de dioses se crean a través de cientos y miles de años en la cultura. De repente que llegue un individuo y diga, yo voy a crear mis propios dioses, es ya una osadía creativa, ¿no? Y además que él involucra a muchos otros en ese juego. Oye, y uno podría decir, por ejemplo, que Tolkien también estaría dentro de este estirpe de haber creado un mundo también con dioses. ¿Estarías en esa categoría o no? Absolutamente. Lo que ocurre es que el mundo de Tolkien es una esfera cerrada, una maravillosa esfera autocontenida, ¿no? En cambio, tanto Blake como Lovecraft como Dick, ellos como que ven las costuras de nuestro propio universo y a través de esos intersticios acaparan energías de otros mundos. Entonces están en un nivel quizá como de una frontera, ¿no? Son escritores de frontera. Porque el mundo de Tolkien uno podría decir que es un mundo que está al ladito del nuestro. En estricto rigor es un universo paralelo, ¿no? Pero los de Lovecraft, Dick y Blake están como entremezclados, ¿no? Como enrollados en nuestro propio mundo. Entonces afectan directamente nuestra percepción de la cotidianidad, ¿no? La lectura de estos autores. Oye, tú ya hablas de la sección 1, va a ser William Blake, poeta cuántico. Obviamente que no queremos acabar, vamos a mandar algunos vislumbres para que los que quieran participar del taller profundicen en esto. Muy sugerente esta idea del poeta cuántico. ¿En qué sentido es un poeta cuántico? Esa es una frase de Sergio Meyer. Sergio Meyer tiene un bello artículo que publicó hace mucho tiempo en un blog, en los primeros tiempos de esta cosa de los blogs. Él tímidamente deslizó en su blog un artículo, un breve artículo, que es una joya, que se llama William Blake, poeta cuántico. Y él ahí cita este poema de Blake que dice que para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, ¿no? Tienes que como que sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Eso es, dice Meyer, ahí este hombre está uniendo lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño, está interconectando las dimensiones de lo real. Por tanto, eso es una fórmula de física cuántica, dice Meyer. Entonces, él es un poeta cuántico, constantemente está aludiendo a la concreción, a la mezcla de dimensiones, ¿no? Entonces, cuando dice que el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría, cuando dice que el día que las puertas de la percepción se limpien, ¿no? O la ventana de la percepción se limpie, veremos todo tal cual es, infinito. Es decir, veremos no los objetos en el universo, sino veremos como las junturas que están entre los objetos, ¿no? Esa sopa cuántica de energía, ¿no? Veremos pura energía finalmente y retornaremos al jardín del Edén. Bueno, como dice Rimbaud, veremos lo que el hombre creyó ver, porque podríamos decir que Blake evidentemente era un vidente y era además un artista plástico que plasmó en pintura esas visiones, ¿no? Sí, esa es otra característica de Blake, ¿no? Que él se especializó, él se hizo grabador, estudió grabado, y después él, como bien dice Patrick Harpur en la introducción al primer tomo de los libros proféticos, no es que él haya ilustrado sus poemas, que a veces la gente piensa que él hizo sus poemas, los escribió y añadió unas ilustraciones. No, sino que en las planchas de grabado estaba
el texto de sus libros más las ilustraciones, todo mezclado en una misma obra. Entonces eso es lo alucinante de Blake, ¿no? Además que era un hombre también que estaba rodeado de visiones, ¿no? Cuando era niño, pues, conversó con el profeta Ezequiel ya que hablamos de jardín, ¿no? Ahí iba paseando por unos árboles y después llegó como si nada a su casa. Mamá, estuve conversando con el profeta Ezequiel, me lo encontré ahí, y la mamá lo castiga, ¿no? Pero él estaba lleno de esas visiones, y como bien dice Chesterton, un hermoso libro sobre Blake, no es que él se asombrara de esto, él lo daba por hecho, como que era algo perfectamente natural. Veo a los profetas, hablo con los muertos, con los ángeles, hay coros de ángeles que vienen del sol y me hablan, entonces todo esto él lo concretaba era su realidad cotidiana, no era una esfera separada. Fascinante lo que está describiendo Carlos. Carlos Lloró, escritor, músico, quien dictará este taller sobre 3 autores fundamentales, William Blake, Philip Dick y Lovecraft. Y vamos a Lovecraft. Bueno, Lovecraft es maravilloso en términos poéticos, pero Lovecraft es un escritor enigmático y que me produce un cierto escalofrío. Confieso que el horror de Lovecraft me produce un cierto pavor, tengo que reconocerlo, ¿eh? Y eso, incluso recuerdo haberlo comenzado a leer cuando iban a ser un hijo mío, y justo vino un parto prematuro de mi señor, yo estaba enloquecido con Lovecraft y suspendí la lectura de Lovecraft. Dije que hay una energía muy potente. ¿Quién fue este personaje? El profeta, el recluso de Providence, y en este caso, ¿por qué lo elegiste para este taller y de qué vas a hablar de él en el taller, Carlos? Bueno, fíjate que Lovecraft, que bueno, él no fue tan recluso realmente, ¿no? Porque el hombre, cada vez que tenía un poquito de dinero, porque siempre estuvo muy corto de medios, ¿no? Cada vez que tenía un poco de dinero, se paseaba por las ciudades de Nueva Inglaterra y captaba, estudiaba con una meticulosidad de hormiga casi, estudiaba la arquitectura colonial, era un experto en arquitectura colonial. Entonces él viajó bastante dentro de lo que se lo permitían sus medios económicos, fue un gran corresponsal, ¿no? Hay miles y miles de cartas, algunas de ellas de 40, 50, hay cartas que son prácticamente libros, como un libro entero, ¿no? Cartas que le escribía a muchos amigos, fue un gran cultor de la amistad. Y después él cultivó esto que se llama el terror cósmico, pero fíjate que y yo he estado explorando una dimensión distinta de Lovecraft que lo emparenta curiosamente con la poesía lárica. Y uno puede decir, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Jorge Tellier y la poesía lárica chilena con Lovecraft? Parecería que no hay puntos de contacto. Bueno, pues sí, hay puntos de contacto, porque ¿de dónde viene lo lárico? Viene del mundo romano, ¿no? Los lares, estos espíritus tutelares de las casas que era muy común en Roma. Bueno, pues el mundo ideal en el cual siempre dice Lovecraft que le habría gustado vivir es en Roma. Y hay unos cuentos que no pertenecen al ciclo de los mitos de Cthulhu, sino que son unos cuentos que él escribió en los años 20, muy influenciado por Lord Dunsany, un gran escritor y dandy inglés. Y hay un cuento, por ejemplo, que se llama Los otros dioses y otro que se llama La búsqueda de Irano, que son relatos donde hay una nostalgia de una patria perdida, de un horizonte perdido. En Los otros dioses, la idea es que, por ejemplo, los hombres empujaron, dice Lovecraft, los hombres empujaron a los dioses hacia las cumbres, hacia las más altas cumbres, y ahora a los dioses solo les queda una sola cumbre, porque los hombres se apoderaron del resto de las cumbres. Y a veces, si uno agudiza el oído, puede escuchar llorar a los dioses cerca de su última cumbre, y ese llanto de los dioses, los hombres lo confunden con la lluvia, ¿no? Es maravillosa la poesía. Qué bello. Irano, por ejemplo, es un músico que busca desesperadamente su tierra natal, hasta que llega a su tierra natal y se da cuenta, le dice un viejo ciego que se encuentra a la entrada, que su patria natal no existe, que es una alucinación suya. Ese es un cuento de una nostalgia de la patria perdida, ¿no? Pero de la patria profunda, que yo creo que a Jorge Tellier, no sé si habrá leído a fondo a Lovecraft, pero le habría encantado. Está emparentado Lovecraft en esos relatos con la poesía lárica chilena. Eso es un tema también que voy a abordar en el taller. Carlos, y el último autor, Philip Dick, es el profeta de la ciencia ficción,
Tengo aquí un libro que escribió Emmanuel Carrère, el escritor francés, con una frase muy conocida de Philip Dick: yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, ¿no? Sí, ese es un libro fundamental. Sí. Hay muchos que piensan que Philip Dick no es más que, en realidad es el nombre de un escritor de ciencia ficción, pero es mucho más que eso, ¿no? Y que nos pone en duda, parece, los límites entre lo real, lo irreal, etcétera, 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 ¿no? Y además se habla de su exploración por las drogas. Bueno, hay muchas dimensiones en la obra de Dick. Tengo otro libro aquí que es un libro de una triada muy bonita que es Valis. Aquí lo tengo también. Mira, ahí está justa, mira, ahí está junto al lado de la otra. El hombre en el castillo, pero tengo varias, tomé algunas que tenía ahí a la mano en un sector de mi biblioteca, las otras las hizo desaparecer Philip Dick, para que tú nos cuentes, a ver, quién fue realmente este personaje que pone en duda de que estemos vivos, que somos muertos en realidad y que él es el único vivo. Sí, bueno, Philip Dick es un personaje tremendamente inquietante. Yo diría que todavía más nos afecta, más que Lovecraft y más que Blake, porque está más cercano en el tiempo, ¿no? Él nació en el 28, murió en el 82, el mismo año que se estrena la película Blade Runner de Ridley Scott. De hecho, Ridley Scott, de un documental de Ridley Scott, fue donde tomé el título de este capítulo en su serie Profetas de la Ciencia Ficción. Y bueno, Dick, lo interesante de Dick es que él trabaja mucho con el tema de las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestra memoria, lo que nosotros recordamos aquí, por ejemplo, tú, Christian Barken, y yo, Carlos Lloro, lo que nosotros recordamos ahora mismo, nuestro pasado, no es nuestro pasado, sino es un recuerdo implantado, es un implante que nos pusieron antes de conectarnos a esta matriz de Zoom, que es la hipótesis de la Tierra de los 5 minutos del matemático Bertrand Russell, ¿no? Y que no resiste, además que es un argumento lógico tremendo, no hay cómo rebatirlo. Entonces, en muchos de sus relatos explora esto de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si entre nosotros, como dice Novalis, se movieran personas que tienen apariencia de seres humanos, pero no son realmente seres humanos, ¿no? Entonces, él trabajó mucho con el tema de la paranoia, porque la paranoia se piensa que es un mal moderno, pero él dice Dick, la paranoia es lo que le permitió al hombre de las cavernas sobrevivir. Porque si tú pasabas por una gruta oscura, tú tenías que estar preparado, y para lo peor, es decir, que ahí dentro había una bestia que te quería tragar. No podías ser confiado y decir, no, hay solo oscuridad. No, entonces la paranoia está profundamente incrustada en nuestro ADN, ¿no? ¿Y cuál es el libro de ¿sí? Philip Dick con que tú piensas que un lector, alguien que no lo ha leído pero que está interesado, debiera comenzar? Bueno, eso es interesante, porque cuando hablamos de comenzar, a veces se podría recomendar un libro sencillo, ¿cierto? Uno de los cuentos. No, yo pienso que hay que irse directamente a Valis, que es el libro de hierro de Dick, de alguna manera, ¿no? Dice Bolaño que el libro de hierro es Kubrick también. Bueno, es que tiene tantas obras alucinantes. Lo importante de Valis, como literatura y como pensar, este es un libro que debería ser parte de la historia de la literatura, de la historia de la religión y de la historia de la filosofía. Porque al final de Valis hay un texto que se llama Cosmogonía de doble puente, que es una reescritura que hace Philip K. Dick de los primeros, de las tradiciones cosmogónicas gnósticas. Y es alucinante el mito que él crea ahí, ¿no? Y que por eso pertenece a este rango, a esta categoría de los poetas cosmogónicos, ¿no? Y él hace una reinterpretación de la figura de Cristo como Mesías, ¿no? Como enviado de la divinidad a salvar de alguna manera algo que se estaba perdiendo, cuando él dice que el uno se dividió en dos mellizos, ¿no? Lo que él llama dos hiperuniversos, y uno de esos hiperuniversos se desconectó de la fuente y empezó a languidecer. Por lo tanto, se convirtió en ruido, mientras que el otro hiperuniverso se mantuvo como información. Y nuestro universo es una zona intermedia. Nosotros estamos viviendo en medio de una fuente que nos lanza información y en medio de otra fuente que nos lanza ruido. Entonces, nuestra vida está llena de sonido, pero también de ruido. Y cada vez la influencia de ese universo lleno de ruido está más cerca de nuestro ser, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante la explicación
él le da a uno de los grandes temas posmodernos, ¿no? Que es incluso tú puedes sacar una teoría de la información, ¿no? Entonces, Oye, Carlos, ¿y qué pasó con Phil Dipp finalmente desde el punto de vista biográfico? Él quedó como atrapado o finalmente se metió tanto en esta búsqueda que quedó atrapado adentro, ¿no? de esa otra dimensión, podríamos decirlo. Algunos dirían en la locura, en la paranoia, él quedó prisionero ahí, ¿no? Sí, para eso es muy interesante leer la exégesis, ¿no? Porque la exégesis, que son los diarios de Dick, ¿no? Ahí uno encuentra cartas de Dick, encuentra una cantidad enorme de notas sobre sus procesos mentales. Hay uno que leí hace poquito que me impresionó, porque uno puede sacar un cuento de esto, ¿no? Él dice que en los sueños se le revelaban números telefónicos a los cuales le daba miedo llamar. Porque cuando él se despertaba, recordaba esos números telefónicos exactamente. Y él miraba y decía, pero este número corresponde a tal ciudad, a tal lugar. Eran números existentes. Pero me da miedo llamar, no sé qué puede ocurrir si llamo. Eso, por ejemplo, te lo encuentras en la exégesis, ¿no? Junto con comunicaciones con el mundo de los muertos, personas que están muertas que le envían informaciones. Él recibía información en sueños también, ¿no? Él habla de que nosotros los seres humanos somos hombres, somos seres humanos, somos Homo sapiens, pero también tenemos incrustada una estructura llamada plásmata, ¿no? El plásmata es como es como una especie de chip de la divinidad que se introduce en nosotros, y si nosotros somos capaces de recepcionarlo bien, nos puede llenar de divinidad y llevarnos a la inmortalidad, ¿no? Pero la mayoría de los seres humanos rechazan ese plásmata y prefieren quedarse simplemente con el ser humano a secas, ¿no? Esa es una teoría también que desarrollan. Qué bonito, rechazar en el fondo ese plasma es rechazar lo que alguien llamó la realidad daimónica, ¿no? El mismo Harpur, es decir, es un mundo riquísimo de daimones que tenemos adentro de nuestro inconsciente, que son juguetones, que nos están enviando mensajes y que muchas veces los filtramos, los dejamos ahí en los sueños, no les hacemos caso a los mensajes que nos envían. Estaba pensando que estos escritores contemporáneos, uno del siglo XIX, los dos del siglo XX, de alguna manera ellos continuaron haciendo lo que hicieron los pueblos antes. Por ejemplo, el mundo griego que recepcionó los mitos desde el inconsciente, que vivió dentro de esos mitos. Ellos de alguna manera a nivel individual han hecho eso, ¿no? Lo que hicieron antes culturas y pueblos, y nosotros hemos perdido eso como colectividad, pero son a través de estos escritores excepcionales que recuperamos la conexión con lo mítico. Sí, estos tres escritores son como una especie de remolino que toman toda la tradición, la historia, que es una línea, ¿no? Ellos toman esa línea y la convierten en una cuerda y la enrollan en algún lado, ¿no? En un centro imaginario, y a partir de ahí convierten la historia y convierten el mito en algo vivo, actualizan los mitos, ¿no? Porque los mitos siempre están ahí como reposando, ¿no? Como un viejo barco en una caleta, reposando hasta que alguien se sube y echa a andar, ¿no? Entonces ellos despiertan, ¿no? Despiertan mitos, que es lo que pasaba un poco también en Chile con Juan Aymar, que podría estar también perfectamente dentro de esta categoría de poetas cosmogónicos. Incluso Raúl Ruiz también podría ser un poeta cosmogónico. Oye, Carlos, pensaba a propósito de esto de revivir mitos, esa frase de Joseph Campbell cuando dice: en la esquina de la tercera avenida y la segunda está la Bella Durmiente, Edipo, y Ulises que cambia el semáforo para cruzar entre la multitud en Nueva York, digamos. O sea, los dioses, los héroes siguen viviendo entre nosotros y de repente están queriendo encarnar, pero tenemos el filtro de la razón, más que la razón de un racionalismo que ha terminado impidiendo esa plasticidad que hubo alguna vez, ¿cómo se dice? Que la frontera fuera más porosa, más abierto entre lo de adentro y lo de afuera. Y yo creo que Dick, Lovecraft y William Blake son los que están abriendo esa frontera, los que están botando esos muros. Sí, porque ellos crean en un estado de imaginación abierta, lo que podríamos llamar un estado de imaginación abierta. Es decir, que no hay... los conductos que conectan los mundos están despejados, ¿no? En cambio, en la mayoría de nosotros están taponados y nosotros de repente vemos simplemente el condicionamiento de la Matrix nos permite ver, ¿no? Para usar un término en boga. El mismo Blake creó una gran cantidad de figuras mitológicas para explicar este contraste entre un estado imaginativo abierto y un estado racional estrecho y limitado, con la gran figura de Urizen, ¿no? Urizen, que es como el dios él lo asimila a Isaac Newton.
como el dios del racionalismo, ¿no? Y Los, que es el príncipe de algún modo de la fantasía, de un estado imaginativo libre y abierto. Y Los y Uricén combaten todo el tiempo, ¿no? Sergio Meyer, el gran escritor chileno, en la segunda enciclopedia de Plon, conecta esta lucha entre las figuras blaikianas de Los y Uricén, lo extrapola genialmente al plano histórico con la lucha entre Leibniz y Newton, o la lucha entre los Rosacruces y los masones. Es maravilloso lo que hace Sergio Meyer en este libro también a rescatar, ¿no? Estoy conversando con el escritor Carlos Lloró, músico, quien va a dictar un taller muy interesante sobre estos tres grandes, podríamos llamarlos, ¿cómo podríamos llamarlos? Porque son más que escritores, tanto Philip Dick como Lovecraft y Blake. O sea, no son escritores profesionales, porque escritores hay muchos en el mundo. Estos son como profetas, ¿no? Son verdaderos profetas, son poetas videntes, son, bueno, lo que tú llamas en tu taller, creadores de mundo. Es distinto, habría que hacer una distinción entre escritores que de alguna manera siguen escribiendo en un mundo que crearon otros y otros que crean un mundo nuevo y propio. Y en esa categoría estarían ellos, ¿no? Esa sería una gran diferencia. Claro, porque bueno, Borges decía que la cosmogonía con la cosmogonía nace la literatura finalmente, ¿no? Es decir, los mitos de origen. Pero los mitos de origen se crean de una manera espontánea, natural, y van sedimentando a lo largo de las culturas. Entonces, los mayas tenían su mito de origen, los mapuches, los griegos, los chinos, etc. Pero de repente aparecen estos individuos que ellos mismos crean todo un mapa cosmogónico, ¿no? Un mapa cosmogónico del universo, lo superponen, pero de algún modo empiezan a canalizar energía de otros lados, que es lo que uno ve en estos escritores. Yo siento al leer a Blake, a Lovecraft y a Dick, que ellos no están inventando nada, ¿no? Que ellos simplemente están recogiendo de la atmósfera, ¿no? Creo que Harpur lo dice ahí también, ellos no están viendo con los ojos, sino están viendo a través de los ojos, ¿no? Están conectando cosas que no estaban conectadas, y eso es lo que lo hace tan enriquecedores también en un mundo en el cual pareciera que todo está desconectado. Fíjate qué interesante, Cristian, que ellos tres vivieron en épocas en las cuales cada uno vivió una gran conflagración. Blake vivió en la época de la Revolución Francesa, que lo afectó también, porque pese a que él vivía en Inglaterra, y también allá, como dice Chesterton, tenían el terror, ellos tenían una variante del terror, ¿no? Político en este caso, claro, el terror político. Del terror político, claro. Es más terrorífico que el terror imaginario, claro. Claro. Lovecraft alcanzó a vivir parte del comienzo o sea, vivió la Primera Guerra Mundial derechamente, y Philip K. Dick era un niño cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, es decir, Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ellos tres, de alguna manera, yo creo que se hicieron cargo de esa densidad de energía que estaba dominando Europa en sus tiempos, y yo creo que hicieron una alquimia con eso también. Sí, claro, es que de alguna manera, bueno, Jung también fue un canalizador en ese sentido. En su libro Rojo, él también le toca de alguna manera descubrir que al final las guerras de afuera son reflejo de lo que está pasando en el inconsciente. Por eso, cuando él psicoanalizaba a sus pacientes alemanes, dice, yo veía a los guerreros, al rey, al dios, ya estaban en el inconsciente esperando para ir a la guerra, ¿no? O sea, la guerra finalmente es un resultado de un proceso interior, por eso que es tan importante leer a estos escritores que pueden o adelantar lo que viene, en el sentido son proféticos, o interpretar lo que ya está y darles una dimensión mucho más grande que la pura dimensión superficial o un nivel político obvio, ¿no? Como son las guerras, las conflagraciones, la misma Revolución Francesa. Bueno, el próximo jueves 30 de septiembre a las 20 horas en talleresdebolsillo.cl ustedes podrán navegar con este cibernauta literario de la esfera de los daimones, de la esfera de los dioses, que es Carlos Lloró. Él es un autor de culto, a su vez podríamos haberlo agregado como el cuarto autor en el taller, y hacer que Lovecraft hiciera un taller sobre ti, o Philip Dick u otro de los autores. Carlos, yo te quiero agradecer mucho este paseo por el jardín y te deseo mucho éxito en este precioso taller que vas a iniciar la próxima semana. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un verdadero placer conversar contigo
en este bello jardín. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente, mañana viernes a las 8 de la noche, cuando vuelva a abrir la verja de este pequeño jardín. Y no se olviden, como se los digo siempre al terminar esta emisión, la frase final del Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Muchas gracias y hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.